Bien, gracias por invitarnos, ¿no? Por favor. Fernando Forera, Mucho gusto, Fernando, ¿cómo te va? Pablo Soria, secretario de pregunta. Sí, Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Saludar a todos los diferentes integrantes de nuestros sindicatos de la Federación de la Bebida. Hay compañeros de Montevideo, de Paysandú, de Minas, de los distintos lugares del país que han venido a acompañar esta instancia. Lo mismo para los compañeros de la Corriente Sindical en Lucha y 5 de marzo, que también se han hecho presentes de las distintas agrupaciones que convergen en esa agrupación sindical. Y a los integrantes del Centro de Fabricantes de Cervezas, Aguas y Refrescos, que también están presentes. Darles la bienvenida a todas y a todos en esta segunda charla del ciclo de los presidenciables que nuestra federación ha organizado, producto de, llegar a una síntesis a fin de año de cuál es la postura que los distintos candidatos tienen al día de la fecha en los temas puntuales que como federación nos atañen. Eso tiene que ver con el mundo del trabajo, con consejos de salarios y una serie de puntualizaciones más que, igual que lo hicimos en la charla con el ingeniero Daniel Martínez, hoy va a estar presente el equipo del candidato del Partido Colorado, el economista Ernesto Talvi, acompañado por la licenciada Ana Inés Servino y por el doctor Fernando Pérez Tabó, que le agradecemos la presencia de nuestra federación para que nos cuenten un poco cuál es su visión de esos temas que nosotros estuvimos planteando. La idea son las preguntas que teníamos comprometidas de antemano, donde el candidato y su equipo van a hacer referencia y responder a las mismas, y a partir de allí la mesa más o menos va a ir instrumentando un poco la síntesis de ese tipo de preguntas. Así que ahora le voy a pasar la posta a Richard para que él haga lectura de las preguntas y alguna puntualización más, y a partir después de esa presentación que el compañero nos haga, le vamos a dar la palabra al candidato y a su equipo. Muchísimas gracias, gracias por venir. Buenas tardes para todos. Nuestro reconocimiento y agradecimiento al candidato del Partido Colorado, economista Talvi, por inmediatamente, lo bien recibió la invitación, nada demoraron en contestar afirmativamente. Para nosotros, como gremio, es muy importante este evento porque reafirma democracia, reafirma pluralidad y la tolerancia y la construcción de cualquier sociedad que sabemos que no hay pensamientos únicos. Por lo tanto, escuchándonos, compartiendo, criticando, cuestionando, pero siempre con un nivel, ¿verdad?, de respeto hacia las opiniones ajenas y lo que esta federación ha trabajado de toda la vida. Instancia de Fernando, terminamos el mes que viene con la ronda el 14 de octubre con Luis Lacalle Pou, y de alguna manera es el aporte de la Federación de la Bebida a construir sociedad. Nosotros establecimos este tipo de charlas con un mismo formato para los tres. Las preguntas se las hicimos conocer hace unos días. Son 8 preguntas que están referentes al tema del mundo laboral, las relaciones laborales, consejo de salario, el tema públicos, el tema salario, el tema productividad, lo que es de común comentario en la fábrica nuestra. No puede ser de otra manera. Un gremio tiene que tener claro las opciones y las propuestas en lo que refiere a un tema específico que es recursos humanos, el sector laboral y en el caso nuestro como privado, consejo de salario. Le vamos a dar la palabra al economista Talvi que desarrolle las respuestas, que va a ser un paquete seguramente donde la síntesis será el resultado de la respuesta a las 8 preguntas. Y de esa manera, tanto Fernando como yo veremos, y así se lo comentamos, si hay que ajustar o improvisar o de parte nuestra profundizar alguna de las preguntas, hacérsela. Obviamente, como siempre hacemos, agradecemos el respeto y el silencio que mantenemos en todas las reuniones. No hay posibilidad de pregunta del público, porque así es el formato que hemos adoptado en los últimos 3 años en las charlas del ciclo que da Federación de la Bebida. Sin más, agradezco a todos y agradezco a los invitados y todo tuyo.
gracias a todos por estar aquí presentes. Gracias a Inés y a Fernando que nos acompañan hoy aquí. Ellos van a responder buena parte de las preguntas. Yo quisiera iniciar y cerrar. Voy a empezar con una mini introducción de cómo vemos la situación, porque queremos tener un diálogo sincero y honesto con ustedes, de cómo vemos la situación, así de simple, del país, y por qué motivos la vemos como la vemos, y por qué a veces planteamos las cosas que planteamos, que no nacen de un afán de confrontación, que nacen de un diagnóstico auténtico, genuino, de cómo vemos el país y cómo pensamos que tenemos que encarar las cosas para salir del pantano y tratar de construir el porvenir. Así que arranco por el diagnóstico y en la pregunta 8, después se van a responder las preguntas uno a uno, Richard, que es cómo vamos a tratar de volver a crear fuentes de trabajo. Entonces yo vuelvo a usar el micrófono. Esta es la situación que vemos. Entre 2004 y 2013-14 tuvimos una bonanza económica absolutamente extraordinaria. Absolutamente extraordinaria. Como el país no veía hace 70 años. No hay ningún sentido en ponerse a discutir si fue o no fue. Fue. Durante esa bonanza creció la producción, crecieron los ingresos, crecieron los salarios, bajó el desempleo, bajó la pobreza, bajó la indigencia. Realidad. Una parte de eso, y lo dijimos durante toda la década dorada esa que vivimos, en la que prácticamente todos los años, excepto uno, le tocó gobernar el Frente Amplio, era de prestado. Es nuestro diagnóstico, no lo hicimos solo para Uruguay, lo hicimos para América Latina, lo escribimos, lo discutimos, lo debatimos. En parte era de prestado porque los precios de los productos agropecuarios que Uruguay produce y vende, y el agro, el campo, lo que nace en el campo, se cría en el campo, mueve el 65% de la economía nacional. Es así. Entonces, la soja valía $600 la tonelada, el arroz valía $270 la tonelada y la leche 50 centavos de dólar el litro. ¿Por qué? Porque este gigante enorme, la China, que no estaba en el radar, apareció como una economía gigante que se devoraba todo lo que encontraba a su paso. Lo que producíamos y vendemos, lo que genera el 65% del movimiento económico nacional que arranca en el campo, se vendía a precio de oro. Ocurre una vez cada 70 años. La última vez que lo vimos, Richard, ocurrió en los años 50, que fue la última época dorada que tuvo el Uruguay. Eso se terminó en el 2013-14. Se terminó. Los precios de la soja hoy no son $600 la tonelada, son 280. Vale menos de la mitad. La leche no vale 50 centavos de dólar el litro, vale 28. El arroz no vale $270 la tonelada, vale 190. Y así sucesivamente. Se nos cayó, por algo que nosotros no controlamos, todo aquello que nos ayudó a tener un boom espectacular, una bonanza espectacular. ¿Qué pasó? Eso le pegó también a la Argentina y a Brasil. Así que el entorno regional tampoco nos favoreció. Y nuestra economía se desaceleró brutalmente. Íbamos creciendo a razón de 6% por año, igual que Argentina, que creció durante los Kirchner al 6% por año. También le tocó a Brasil, también le tocó a Chile, también le tocó a Perú, también le tocó a Colombia, también le tocó a Ecuador, también le tocó a Bolivia, también le tocó a Paraguay. Todos volamos con esos precios de los productos de Uruguay. Todos. ¿Qué ocurre? Que eso se paró, se terminó. Se desvaneció el espejismo, se nos terminó la suerte en el 2014. Y esto es lo que pasó. Desde el 2014 la economía siguió creciendo, de acuerdo a las estadísticas del Banco Central, que son absolutamente confiables y que no tenemos nada que decir respecto de ellas. La economía siguió creciendo a una velocidad mucho menor. Si íbamos, y esto es real, a 120 kilómetros por hora, desde el 2014 vamos a 20 kilómetros por hora. Ese es el parate que pegamos. Y el resultado es que seguimos creciendo, pero en ese periodo de 5 años se destruyeron
67.000 puestos de trabajo en el sector privado. 67.000. El Uruguay tiene que crear 10 a 12.000 empleos por año para mantener la tasa de desempleo constante. 67.000 puestos de trabajo perdidos. Tenemos una tasa de desempleo que, si sumamos a los subempleados que quieren trabajar más horas, tienen la disponibilidad de hacerlo y no pueden, y sumamos a los desalentados que ya no buscan trabajo porque no lo encuentran, esto lo publicó Deloitte, no lo digo yo, estamos en una tasa de desempleo y subempleo del orden del 19% de la población activa. Se cerraron 7.000 micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que ocupan el 90% de los trabajadores en los últimos 5 años. Se abrieron unipersonales, pero justamente porque se cerraron aquellas que generan empleo. Se cierran empresas, se achican empresas, se pierden empleos y los niveles de inversión productiva que tenemos hoy, 5 años después del parate, son 25% menores que los que teníamos hace 5 años. Esta es la realidad, es la realidad. Y así como decíamos, buena parte de lo que nos ocurrió en esa década dorada vino de prestado, buena parte de este parate también nos vino por el golpe que recibimos de afuera. No nos podemos aislar. Pero ante esta realidad, entendemos el gobierno se ha quedado cruzado de brazos y no ha sabido manejar la estrechez, la escasez, que es la condición habitual en la que los países funcionamos, para poder defender las fuentes de trabajo que se perdieron y para poder crear puestos de trabajo nuevos que hoy no se están creando, y lo vemos en que 1 de cada 3 jóvenes que busca trabajo no lo encuentra, y el que lo perdió le es muy difícil recuperarlo. Nosotros vamos a tratar de que eso se revierta, para eso estamos trabajando. Podremos estar errados o acertados, pero ese es nuestro objetivo. ¿Qué pasó, y con esto cierro, en ese periodo de abundancia, de bonanza, que hace 70 años no veíamos y que toca una vez cada 70 años? Como me decía un productor, Ernesto, encuadre los precios del 2013-14 de la soja, del maíz, del trigo, del arroz, de la leche, porque no los vamos a ver más. Quizás lo veamos en 70 años. Entonces nosotros no nos podemos manejar sobre la base de golpes de suerte. Durante ese periodo, como la economía crecía, el poder adquisitivo crecía, el consumo crecía, recaudamos niveles récord. El Estado dispuso de recursos como no dispuso nunca en la historia. Y nos gastamos todo. Nos gastamos todo y más. A diferencia de los gobiernos socialistas chilenos que se votaron a sí mismos una ley de responsabilidad fiscal y dijeron, no, esto no puede durar para siempre. Vamos a ahorrar una parte porque después, cuando vengan los tiempos de vaca flaca, vamos a entrar en problemas. Nosotros no ahorramos nada, lo gastamos todo. Todo. Cada peso que entró y más. No tuvimos un solo año de superávit fiscal. Entonces, ¿qué pasó cuando el coche dejó de andar a 120 kilómetros y pasó a andar a 20? Y que la recaudación se paró, porque si se para la actividad económica, se para la recaudación, y como el gasto había subido tanto y seguía subiendo, se abrió un boquete enorme en la cuenta pública. Enorme. 5% del producto, que es equivalente a 15% de los ingresos fiscales. O sea que gastamos 15% más en el Estado que lo que nos ingresa. Entonces, como el segundo gobierno del doctor Vázquez se encontró con ese boquete, dijo, bueno, vamos a tratar de taparlo, y salieron a subir los impuestos. Salieron a subir las tarifas de la energía eléctrica, de la SOE, de la ANTEL y de la OCE, en una economía que había recibido un bruto golpe porque los precios de los productos que producimos y vendemos cayeron. Esta es una economía que ya estaba sumergida, asfixiada, golpeada. Te subo los impuestos, te subo la tarifa, te subo tus costos de producción. Pero igual no alcanza, no alcanzó, porque no se le puede cobrar impuestos a quien está trabajando a pérdida o con margen de utilidad muy chiquito. Entonces, ¿qué pasó? Salimos a pedir prestado, porque gastamos más de lo que nos entra a razón de 2.500 millones de dólares por año. Entonces nos estamos endeudando como adictos.
¿Qué pasa cuando uno se endeuda como un adicto y hace subir el endeudamiento? Y bueno, tiene dos consecuencias. La primera, que para pedir prestado salimos a pedir prestado dólares. Entonces los traemos al país, los vendemos en el mercado para conseguir los pesos para pagar el presupuesto público, generamos el Estado mismo para pagar sus cuentas una sobreoferta de dólares, entonces tenemos un tipo de cambio poco competitivo que hace que seamos el país más caro para producir y vivir honestamente. O sea, altos impuestos para tapar ese agujero fiscal, altas tarifas públicas y un atraso cambiario, un dólar poco competitivo que hace que estrangulemos los márgenes con los que operan toda la cadena productiva del país. Y la contrapartida de ese aumento de costos que le genera el Estado por estas tres vías, de impuestos, tarifas, atraso cambiario, es que se perdieron 67.000 puestos de trabajo. Nada más ni nada menos, y que no se crearon, por cierto, los 10, 12.000 que tenemos que crear por año para... Entonces, yo les planteo el problema, nada más. Aquí está el problema. Sobredimensionamos el Estado durante la bonanza. Hoy no lo podemos financiar porque no tenemos los recursos genuinos para financiarlo. Tenemos que endeudarnos, subir impuestos, subir tarifas, comprometer la creación, asfixiar al aparato productivo, comprometer los empleos del sector privado, y estamos de brazos cruzados. Estamos de brazos cruzados ante un problema que les aseguro que si seguimos endeudándonos a este ritmo nos va a explotar en la cara, va a terminar mal. Ya sabemos cómo termina cuando uno pide prestado como un adicto y se le termina el crédito. Cuando se termina el crédito y ya uno no puede traer dólares y no lo puede vender más en plaza, entonces el dólar salta por la nube, genera inflación, pérdida de poder adquisitivo del salario, aumento de la pobreza. Lo van a pagar los más vulnerables, lo van a pagar los trabajadores. Punto. Eso es lo que hay que evitar. Es lo que hay que evitar. Y por el camino que vamos, allí es donde vamos a terminar. Es donde terminó Macri. Porque Macri creyó que, como había descubierto el crédito que Argentina no tenía, podía seguir sin arreglar el problema de la finanza del Estado, pidiendo prestado y pidiendo prestado y pidiendo más prestado, hasta que un día le dijeron: señor Macri, no le prestamos más. Pero ¿cómo no me prestan más a mí si debemos la mitad que el Uruguay? Bueno, porque el Uruguay no anda haciendo cesación de pagos serialmente, cumple con su compromiso. Pero no, nuestro crédito, por más que es mucho mejor que el de Argentina, también se acaba. Así que esa es la situación. Sobredimensionamos el Estado, no tenemos cómo financiarlo, estamos endeudándonos, subiendo impuestos y tarifas, comprimiendo la inversión pública. Todo apunta a implosionar la actividad privada, no a hacerla crecer. Y ese sobredimensionamiento del Estado no resultó en buena medida en mejores servicios, y el ejemplo más claro, y con esto termino, es el de la educación. Miren, para nosotros, y Richard lo sabe más que nadie, vine a conocer acá personalmente su proyecto educativo. La educación es nuestra obsesión, es nuestro buque insignia, es los niños y la educación primero, lo digo siempre. Pero ¿saben qué? Una educación en la que invirtamos recursos para luego ver los resultados. Hemos multiplicado casi que por 2 los vínculos laborales en la educación. Hemos multiplicado el presupuesto por 2 veces y medio. Dado que hoy hay 40.000 chiquilines menos por razones demográficas estudiando en la educación pública, inicial, media y secundaria, tenemos 2 veces vínculos laborales en la educación, más el doble de lo que teníamos antes. Tenemos 2 veces y media de presupuesto, por ende tenemos y menos chiquilines. Tenemos más funcionarios, el doble de funcionarios en la educación por alumno y el triple de presupuesto por alumno. Uno que hubiera esperado, si gasto 3 veces más por alumno y si tengo 2 veces más funcionarios por alumno, que del otro lado yo hubiera visto un resultado positivo para la sociedad. Y que vemos que la calidad de los aprendizajes en secundaria es peor que hace 14 años. Y se nos dice, con razón, porque es cierto, en secundaria aumentó la cobertura, entonces de golpe hay gente, hay chiquilines que vienen de contextos vulnerables, que
vienen con menos preparación y eso puede empeorar los resultados. Voy a dejar ahora, Richard, a Fernando y a Inés para que contesten las preguntas específicas y yo después cierro con nuestra agenda de propuestas. Como digo, no pretendo que estén de acuerdo, pero este es nuestro diagnóstico, es nuestro diagnóstico auténtico y sincero. Se lo dijimos al COFE, tal y como lo dijimos hoy, se lo dijimos al PIT-CNT cuando nos reunimos, se lo repetimos a ustedes ahora y nuestras prescripciones están informadas en este diagnóstico. Aceptamos que no tenemos la verdad revelada y que esto está sujeto a debate y estamos de acuerdo con Richard en la medida que el debate sea civilizado y que transcurra en el ámbito de la conversación. ¿Qué pasó esto? Buenas tardes. Nosotros nos vamos a referir a las 2 o 3 primeras preguntas y la primera de ellas refiere a qué papel cumplirán los consejos de salarios bajo nuestro gobierno. Los consejos de salarios tienen que tener como centralidad el rol que buscó el legislador en el momento de su creación. Es decir, los consejos de salarios tienen una finalidad excluyente que es la fijación de salarios mínimos y de categorías laborales, de forma tal, como dice la propia ley, de asegurar al trabajador un ingreso mínimo que permita tener un nivel de vida digno y acorde a la realidad en la cual está inmerso. Ese es el primer rol que debe cumplir el Consejo de Salarios. Un segundo rol que debe cumplir es, como también la propia ley señala, la capacidad de reflejar la realidad a la cual se va a aplicar. No hay duda, y ustedes lo saben muy bien, en el sector en el cual ustedes se desempeñan, hay una realidad en la cual las empresas hay deportes diametralmente distintos, empresas grandes, empresas chicas, incluso alguna empresa de carácter familiar. Nosotros lo que decimos es, por el Consejo de Salarios, los salarios mínimos que se fijen deberán atender esas realidades de forma tal que, cumplido el mínimo que tiene que garantizar, no signifique un escollo o algo absolutamente fuera de la realidad o una determinada realidad. En ese sentido, lo que estamos proponiendo es la revisión de los grupos y subgrupos de actividad. Ustedes recordarán, tanto en la primera época de los consejos de salarios como en los que fueron convocados en 1985, los grupos estaban divididos en forma diferente. Si no recuerdo mal, había 48 grupos, hoy hay 22 o 25, incluyendo los trabajadores rurales, que por supuesto es algo que se piensa mantener, pero en definitiva de lo que se trata es de rescatar el rol central, lo que no significa que sea un rol excluyente, tal cual sucede hoy, por ejemplo, con las condiciones de trabajo en las cuales se negocia en el ámbito de los consejos de salarios. Esas cuestiones podrán seguir siendo negociadas en la medida que los interlocutores sociales estén de acuerdo, ¿no? Esa es nuestra postura frente al tema Consejo de Salarios. Lo que decimos claramente, van a ser convocados en el momento en el cual expiren los convenios que hoy están en vigencia como consecuencia de lo que fue la séptima o octava ronda de negociación. Lo que tiene que ver con los cambios que se habrán de introducir o de proponer a la ley de negociación colectiva. Aquí nosotros visualizamos dos planos diferentes. En primer lugar, se trata de pasar de un sistema que esté basado menos en la confrontación y más en la cooperación, lo que no significa que ninguno de los actores sociales renuncie a derechos que son inherentes a su condición de tal. Acá de lo que se trata es que la ley establezca, en ausencia de regulación autónoma, es decir, si los actores sociales no se pusieron de acuerdo en establecer procedimientos de prevención de conflictos, de solución de conflictos, va a haber un mecanismo legislativo que se aplique en ausencia de esa regulación. De esta manera, ¿qué es lo que estamos buscando? Primero, respetando la autonomía colectiva, que autorregule
sus relaciones de carácter colectivo, valga la redundancia, y que en caso de no hacerlo haya una norma supletoria que establezca cuál es el camino a seguir. Por otro lado, pretendemos reconocer el derecho que tienen los trabajadores a no afiliarse a ninguna organización sindical. Esto podrá no resultar muy simpático en la sede de una organización sindical, pero forma parte de lo que establecen las normas internacionales, como lo es la libertad sindical negativa, es decir, el derecho a no afiliarse. Con la legislación actual, los trabajadores que libérrimamente adoptaron una conducta de esas características no tienen derecho a negociar colectivamente, sino que deben recurrir al sindicato de rama al cual, reitero, resolvieron no afiliar. Por lo tanto, nosotros estamos proponiendo derogar una norma de carácter administrativo que también tiene rasgo de ilegalidad, derogar el decreto 165 en cuanto establece o reconoce a la ocupación como una manifestación del derecho de huelga. Y bueno, por ahí me quedo y dimos respuesta a las 3 primeras preguntas que fueron formuladas. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por venir y bueno, escuchar un poco. Ahí está. Bueno, muchas gracias por su atención. Me están tocando a mí 2 preguntas. Una es la política hacia el salario mínimo nacional y la otra habla de cambios en el IRPF. Respecto a la política hacia el salario mínimo nacional, bueno, a modo histórico, como una referencia histórica, el salario mínimo nacional fue creado hace casi 50 años por el Partido Colorado, o sea, por gobiernos del Partido Colorado, y nuestro objetivo, nuestro norte en este sentido es seguir mejorando el nivel de vida de los trabajadores más desfavorecidos, que son los que están, digamos que, afectados o digamos que a los cuales el salario mínimo nacional les hace referencia o sentido, y por lo tanto lo que nosotros procuramos es mantener un crecimiento del salario mínimo nacional en términos reales. Esto quiere decir aumentos por encima de la inflación en la medida que esto sea posible. Respecto de cambios en el IRPF, lo que nosotros también estamos previendo es que el IRPF sea realmente un impuesto a la renta y no un impuesto a los ingresos, o sea, un impuesto a todos los ingresos que la persona recibe, y esto lo que quiere decir es que se le habilite más deducciones al IRPF. Así que lo que nosotros vamos a ir procurando a la medida que haya espacio fiscal para eso, dada la situación tan crítica en la cual estamos, de la cual tal vez estuvo haciendo referencia al principio, es en la medida de lo posible ir aumentando el mínimo no imponible para que los trabajadores más desfavorecidos o más vulnerables puedan tener un alivio respecto de este tributo, así como también ir incrementando, aumentando las deducciones que se pueden hacer para respecto de este impuesto, para que realmente el impuesto sea un impuesto a la renta y no un impuesto a los ingresos. O sea que básicamente esas son, en esos 2 temas, esa sería la posición que estamos manejando en nuestro programa. En mi caso debo responder a la pregunta vinculada a la carrera funcional de los empleados públicos y al criterio a tener en cuenta con las intendencias en cuanto a las contrataciones. Bueno, nosotros decimos que básicamente lo que hay que hacer es cumplir con la Constitución, ¿no? Del artículo 58-65 esto está dispuesto, la carrera funcional es un derecho de los trabajadores, como otros derechos como la inamovilidad y otras cuestiones en las que se marcan derechos y obligaciones. Esto está establecido en la Constitución. A nosotros nos parece que lo que tenemos sí que comprometernos a todos los actores políticos a que a la función pública ingresen los más capaces y de acuerdo a la tarea y al cargo, y que que estos ingresos, así como los ascensos, tengan que ver con las competencias, que ingresen los más calificados, los más aptos, y también que los ascensos tengan que ver con concursos públicos y transparentes, ¿no? Que esto sea cada vez mejor. No decimos que no se haya avanzado en algún punto, pero nos parece que debemos exigirnos a nosotros mismos que esto sea la constante, ¿no? Que la exigencia, la transparencia en estos procesos. Se debe, esta discusión, debe reorganizarse el Estado, debemos poner
allí donde hace falta y donde es prioritario más gente, y debemos disminuir los lugares donde no lo hay. Por eso nosotros vamos a evaluar cada área del Estado, eso es lo que nos proponemos. Nos proponemos medir, evaluar y básicamente centrarnos, como decía Ernesto, en los resultados. Acá hay una concepción diferente quizás. Nosotros no podemos medir las políticas públicas por los medios, debemos medirlas por los resultados. No asegura ni mayor inversión, ni mayor cantidad de funcionarios públicos, mejores servicios para la sociedad. Entonces, acá lo que proponemos es no decir sacamos de acá, ni sacamos de allá, ni reponemos tantos aquí, ni reponemos tantos allá. Lo que sí proponemos es analizar y medir cada repartición del Estado, porque nos parece que ello, en este momento, y con los números y la situación fiscal que el próximo gobierno va a heredar, es fundamental. Así que bueno, yo me quedo por ahí, básicamente esa es nuestra visión. La octava pregunta, o la séptima, perdón, refiere la propuesta para amortiguar los cambios en el empleo como consecuencia de los cambios tecnológicos. Acá hay una premisa de origen, y es que el avance tecnológico no se puede rechazar, ni mucho menos enfrentar, sino que nuestra actitud es aceptarlo y ver cuál es la mejor manera de que su implantación no genere perjuicio o no genere desempleo o no genere un problema quizás mayor a las ventajas que la introducción de ese mismo cambio produce. Entonces, sobre esa base, nosotros tenemos una postura que atiende al fomento de la participación de los trabajadores, sin ninguna duda en primera instancia a través de las organizaciones sindicales, a los efectos de encontrar la mejor manera para que la implementación del cambio tecnológico no genere, como decía, los perjuicios que acabo de mencionar. Dicho en otros términos, su implantación deberá ser objeto del fomento de la negociación a los efectos de lograr acuerdos que impliquen lo que todos esperamos y que eso signifique una oportunidad de mejora. Por otra parte, el tema tecnológico tampoco puede ser visto como algo, digamos, en lo cual se pueda hacer una tabla rasa en todos los sectores de actividad. Sin ir más lejos, en la tecnología de la información, por ejemplo, la implementación del cambio tecnológico, la oportunidad de crecimiento, según la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información, tiene una capacidad de crecimiento superior al 100%. Yo querría cerrar tratando de contestar la última pregunta, es cómo enfrentará su gobierno el problema del desempleo, el problema del empleo. Y voy a decir tres cosas que son fundamentales aquí. Un país chico precisa mercado grande. Nosotros somos un país chico. Así que lo primero que vamos a hacer es vamos a terminar con la diplomacia de COVID. Y vamos a reorientar nuestra diplomacia como lo ha hecho Nueva Zelanda y como lo ha hecho Chile. Es una diplomacia comercial. Una gran fuerza de ventas desplegada a través de oficinas comerciales potentes en todos los mercados estratégicos para poder abrirle camino a nuestros productos, para colocar productos uruguayos, con trabajo de los uruguayos al mundo, no mandar uruguayos al mundo porque aquí no encuentran trabajo. Chile la tuvo clara desde los años 90 con el primer gobierno democrático. El gran arquitecto de la conquista del mundo chilena fue Ricardo Lagos. Hoy Chile tiene ingresos al 86,5% de la economía mundial sin pagar peaje, sin pagar impuestos. Nosotros dejamos 300 millones de dólares por año en las arcas de los gobiernos extranjeros porque solo tenemos acceso sin pagar peaje al 6,5% de la economía mundial y por ende nuestros productos no pueden competir con quienes en última instancia ingresan con preferencia. Vamos por un Mercosur, zona de libre comercio, ágil, dinámica, moderna. No una unión aduanera vetusta y disfuncional, sino una zona de libre comercio que ¿qué quiere decir? Que preserve las preferencias y las ventajas que tenemos para entrar
sin pagar peajes a la Argentina y a Brasil, que son mercados importantes para nosotros, pero que a la vez nos den la libertad como país pequeño de poder negociar con terceros países y negociar el ingreso preferencial de nuestros productos sin tener que pedirle permiso a la Argentina y a Brasil. Queremos recuperar nuestra soberanía comercial y en la misma medida que queremos seguir siendo parte del Mercosur. Un país chico, aparte de mercados grandes, precisa ser competitivo. Esto lo tiene claro Nueva Zelanda, lo tiene claro Irlanda, lo tiene claro Chile. Nosotros, para ser un país competitivo, tenemos que terminar con las conductas de gasto irresponsable que se generan en las bonanzas. Eso es como nos vamos a manejar. A ningún programa público de relevancia le va a faltar el personal que necesita para cumplir las metas y objetivos. Pero hoy no sabemos si para cumplir esto necesitamos 10 o necesitamos 50. Queremos saber. Y sobre esa base queremos construir un Estado que funcione mejor y con menos gente, atendiendo a un concepto que llamamos productividad, que tiene que alcanzar a la función pública. Y no tengo que aprender de eso aquí con Richard, que ya me ha contado con lujo de detalles los acuerdos a los que llegaron en la Federación de la Bebida. La productividad no es explotar al trabajador para que la empresa gane más plata. La productividad es hacer las cosas mejor con menos esfuerzo. Que gane el trabajador y que gane la empresa, más aún esos acuerdos de productividad que implican generar información y por ende un vínculo de confianza entre la empresa y los trabajadores. En última instancia, en lo que redundan es que se puedan armar esquemas en los que los trabajadores participen de esas mejoras y que sean recompensados por esas mejoras. Queremos un mejor Estado, queremos un Estado fuerte que cumpla con sus cometidos, de dar buena educación, seguridad, salud y promover la justicia social. Y vamos a trabajar muy duro para que ese Estado fuerte no asfixie con impuestos, con tarifas, con endeudamiento y atraso cambiario a la actividad productiva privada, que es la gran generadora de empleo. Hay 1.300.000 trabajadores que están empleados por el sector privado, 70.000 de los cuales en los últimos 5 años perdieron su trabajo. Vamos a ponerle el cascabel al gato a los monopolios del Estado. Un monopolio no se lo puede dejar suelto, en ninguna parte. ¿Por qué? Porque si yo produzco de manera ineficiente, por lo que sea, por un manejo político, por incompetencia, por amiguismo, por acomodo, por lo que sea. Entonces es muy simple. Como soy el único que vende, traslado al precio y lo terminan pagando ustedes, nosotros, los que producen, los que trabajan. Entonces pagamos 30% del gasoil más caro que los productores chilenos y 15% de la energía eléctrica más caro que los productores chilenos. Entonces no podemos competir y se pierde el empleo. Acá tiene que haber unidades reguladoras fuertes que le fijen los precios a los monopolios. Este es el precio al que tú vas a poder vender. El precio al que podés vender es un precio de competencia que le permita a las empresas funcionar, generar empleos legítimos, genuinos y duraderos. Ah, pero ese precio yo no voy a poder producir sin pérdidas. Sí, vas a poder producir sin pérdidas. Esto es lo que hizo Nueva Zelanda y después lo imitó Chile. Directorios y altas gerencias integrados por personas enormemente capaces en el manejo de organizaciones complejas que van a llegar a la función por concurso de méritos, van a ser evaluados en su gestión y en la medida que no cumplan con los objetivos que el Estado les plantea para que le podamos dar a nuestra producción posibilidades de competir y por ende de dar empleo. Entonces adiós que te cure Lola. Terminó tu mandato y vamos a poner a alguien que sepa manejar la organización. Hay, de acuerdo a nuestras estimaciones, más de $1.000 millones de sobrecostos hoy entre las 4 empresas públicas más importantes del país. Sobrecostos que pagamos todos los uruguayos y que pagamos con tarifas carísimas que hacen que nuestra producción no sea competitiva.
Vamos a promover relaciones laborales que protejan los derechos de los trabajadores. Acá no se trata de desproteger al trabajador ni de precarizar su trabajo. Somos ballistas, no se olviden de eso. No hay ninguna careta, es una convicción profunda. Así que los derechos de los trabajadores no van a estar desprotegidos, pero vamos a reorganizar las relaciones laborales de formas como las que hemos relatado ahora, para que no se transformen en un obstáculo para generar nuevos empleos y para que no se pierdan los que ya existen, para que podamos proteger los empleos existentes. Y por último, en esto del empleo, aunque en materia de propuestas hay otras, hay un decálogo, vamos a trabajar en una reforma bareliana del siglo XXI, que haga que nuestra educación vuelva a ser el orgullo, la educación pública vuelva a ser el orgullo del país, vuelva a ser el gran constructor de comunidad, de convivencia, de ciudadanía, el gran igualador de oportunidades. Hoy nuestro sistema educativo está quebrado, absolutamente quebrado. Hay que asumir que la realidad, no la disfracemos más. Miremos los resultados. Miremos los resultados. En las periferias urbanas pobres, donde nacen la mitad de los chiquilines del país, la mitad, solo 19 de 100 terminan en el liceo. 19 de 100. ¿Qué pasa con los chiquilines que nacen en la cinturona de pobreza? Que son la mitad de los que nacen en el país sin educación. ¿En dónde terminan? En la informalidad, en la changa, en la dependencia de los planes del MIDES, en el delito o en la droga. Y así estamos. Somos una sociedad más próspera en bienes materiales. Tenemos más TV plana, más celulares, más motos, más autos, más computadoras, pero somos una sociedad más agresiva, más enojada, más crispada, más violenta y más fracturada. Vamos a batir el récord de homicidios este año, vamos a batir el récord de rapiñas, las bandas de narcotraficantes andan y circulando libremente por el país poniendo contenedores de 4,5 toneladas en Hamburgo. Tenemos cárceles superpobladas, que son tierra de nadie, donde además estamos violando los derechos humanos, nada más ni nada menos que los derechos humanos de las personas privadas de libertad. El castigo es la pérdida de libertad, el castigo no es tratar a la gente como si fueran animales. Así estamos. Y la educación tiene mucho que ver con eso. Es un fracaso estrepitoso y tenemos que corregirlo. Nosotros vamos a desplegar 136 liceos públicos modelos para darle respuesta a esta emergencia social. No nos va a llevar un año ni dos, nos va a llevar un periodo de gobierno y probablemente más, para darle un futuro, una trayectoria de vida a chiquilines que lamentablemente no la tienen simplemente por el barrio en el que nacen. Pero no nos podemos quedar ahí, porque eso es para resolver un problema en los cinturones de pobreza. Ahora veamos qué nos está pasando entre los chiquilines que se educan en familias que tienen más contención. 38 de 100 terminan en el liceo. En el Uruguay estamos penúltimos en América Latina después de El Salvador, Richard. Después de El Salvador. Uruguay, penúltimo en América Latina en finalización de secundaria. Penúltimo. 38 de 100. De esos 38 que siguen en la educación de acuerdo a las pruebas de destrezas, aprendizajes y capacidades para desenvolverse en la sociedad en la que vivimos, la sociedad del conocimiento, solo la mitad reúne las destrezas mínimas para insertarse en la sociedad del conocimiento. 19 de cada 100 chiquilines estamos preparándolos para que puedan tener la posibilidad de tener un éxito mínimo en esta sociedad en la que estamos instalados. ¿Y saben qué? Esos 19 que preparamos para desempeñarse en la sociedad del conocimiento, la enorme mayoría se van. No se quedan acá, porque no sienten que pueden construir un proyecto de vida afincados en la tierra que los vio nacer. Eso es la situación que tenemos en la educación. Nosotros estamos planteando un cambio de proporciones barelianas. Vamos por un cambio en la forma en que la educación se gobierna.
vamos por un cambio en la forma en que los centros educativos funcionan, vamos por un cambio en el marco curricular, en las técnicas pedagógicas, vamos por un cambio en los métodos de evaluación de aprendizajes para asegurarnos que los chiquilines están aprendiendo lo que tienen que aprender para poder desempeñarse con posibilidades en la sociedad del conocimiento. Y ¿saben qué? Lo que tienen que aprender no es lo que el mercado está pidiendo, es exactamente lo contrario. Porque lo que el mercado está pidiendo hoy no es lo que va a pedir dentro de 5 años. No sabemos en qué van a trabajar nuestros chiquilines. No lo sabemos. No sabemos qué tecnologías van a usar porque hoy no las conocemos. No se inventaron. Preparar para un trabajo concreto es condenarlos a la imposibilidad de adaptarse. Tenemos que prepararlos como prepara hoy Finlandia a sus hijos, como preparan los países de vanguardia. Los tenemos que preparar en capacidades y destrezas. La capacidad de innovar, de crear, la capacidad de emprender, la capacidad de analizar y pensar, la capacidad de empatizar con el otro, de trabajar en equipo, la capacidad de caerse, pararse y volver a mantenerse en marcha, la capacidad de aprender a desaprender. Porque lo que van a aprender lo van a tener que desaprender, porque 5 años después va a quedar obsoleto y van a tener que pasar a hacer algo distinto y tienen que tener la capacidad de desaprender lo que aprendieron y aprender algo nuevo. Nos tenemos que preparar para lo desconocido. Y eso requiere cambios más importantes, muy importantes. Y vamos a jerarquizar la carrera y la profesión docente. Tenemos 53.000 funcionarios en la educación pública, que sin ellos las cosas estarían mucho peor, porque yo considero que son héroes urbanos, cotidianamente. Héroes urbanos porque trabajan en el marco de un sistema que los desestimula, que no los motiva, que los aplasta y que promueve el ausentismo rampante que estamos teniendo en nuestras aulas. Así que vamos a dignificar la carrera docente. Vamos, en primero y antes que nada, darle jerarquía universitaria, creando un instituto universitario en el marco de la ANEP. Y vamos a darle cursos de entrenamiento y actualización a la plantilla de profesores que ya tenemos. El profesor, el docente, la maestra, el maestro, tienen que ser las personas más admiradas y más respetadas de la sociedad. Tienen nada más ni nada menos que el futuro de nuestros hijos en sus manos. Esto es la verdadera respuesta de fondo al cambio tecnológico. Ha habido, y con esto termino, Michel, muchas olas de cambio tecnológico en la que se predijo lo peor. Como ahora que decimos 60% de los empleos que hoy existen van a ser reemplazados por máquinas. Ya vivimos esto. En la revolución industrial se reemplazaron músculos por máquinas. En la revolución digital se van a reemplazar cerebros por máquinas. Lo que nos queda como seres humanos es exactamente lo más lindo, que es la capacidad de empatizar y de trabajar con el otro. Tenemos que prepararnos para eso. Ninguna revolución tecnológica destruyó empleo, creó empleo. Pero tengamos conciencia que cuando se destruye un empleo por la tecnología, les pongo un ejemplo simple de un cajero automático. La gente pensaba que los bancos iban a despedir a todos los cajeros y que el personal en los bancos iba a bajar. Y a nivel internacional ocurrió todo lo contrario. Lo que pasa es que a los que eran cajeros los entrenaron para hacer trabajos que tienen que ver con el vínculo, con el cliente. Y por ende le requiere de otras destrezas. Destrezas que normalmente son más exigentes que las que tenían en su trabajo anterior, que fue reemplazado por alguna forma de automatismo. Así que si preparamos a nuestros chiquilines, y de vuelta no va a ocurrir de hoy para mañana, y eso lo único que quiere decir es que hay que empezar ya. Si preparamos a los chiquilines, no tenemos nada que temer al progreso tecnológico, porque si preparamos a nuestros chiquilines y le damos las destrezas necesarias para los empleos que se van a generar a raíz del progreso tecnológico, no les va a faltar empleo, al contrario, van a tener mejores empleos. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación y por escucharnos con atención. Bueno, la pregunta, porque no les obliga, ¿no? Primero agradecer la intervención de
de Ernesto y su equipo. Evidentemente tenemos que dejar en claro que nuestra postura con el tema de la negociación colectiva es totalmente opuesta a la que plantea el equipo, ¿no? Evidentemente los consejos de salarios en el ámbito de la Federación de la Bebida dieron el margen para discutir no solo productividad, sino también evaluación de tareas, cláusula de prevención de conflicto y además los centros socioeducativos. Y bueno, y a partir de esa instancia que nosotros tuvimos en la negociación colectiva, entendemos que llevarla a discutir simplemente los mínimos de categoría en el sector es algo que elimina todas las otras posibilidades. Esa discusión que se deja en el ámbito bipartito a lo que es la posibilidad, lo que nosotros decimos correlación de fuerza, que el gremio que tiene mayor potestad, obviamente tiene mayor posibilidad de conquistar que otro que tiene menos. Y además en un gremio como el nuestro que tiene varias situaciones, o sea, tiene grandes empresas, tiene pequeñas empresas, medianas empresas, un sector que está naciendo como cervecerías artesanales y que en definitiva hoy por hoy estamos intercambiando con ellos algunas situaciones, o aguas de mesa que son 10, 12 trabajadores que en definitiva trabajan en el interior del país y que cumplen con el lado de la Federación de la Bebida, a partir del marco de la discusión del Consejo de Salario, con alguna posibilidad de descuelgue. Aquí hay gente que hace mucho tiempo que está en la negociación, como Pérez Cabó, que en algún momento estuvo al frente de las negociaciones con la empresa Orreta, que hoy por hoy ha sido una cooperativa de trabajadores, que en definitiva ha también vivido lo que es la instancia de la negociación colectiva y de los descuelgues. Y lo segundo, en cuanto al tema de las ocupaciones, independientemente de las situaciones puntuales que han habido en algunos conflictos, que nosotros entendemos que puede haber habido determinado apresuramiento en alguna situación, hay algunas que ante el locao patronal la obligación del trabajador es justamente defender lo que allí está para poder cobrar después los créditos laborales, porque nosotros tuvimos experiencia dentro del sector de la bebida, ejemplo Miocola era una empresa que cerró en turismo como vacaciones y cuando volvimos no había nada, había desmantelado la empresa. Y con eso nosotros tuvimos que hacer una ocupación con los compañeros, también con otras empresas, IBE, que ya no está más en el mercado, ninguna de las dos está en el mercado. Ahora, a partir de ahí custodiamos los bienes y dio la posibilidad de que los compañeros cobraran. Entonces la ocupación es algo que desde nuestro punto de vista es necesario ante una instancia de locao patronal, que en definitiva son las expresiones más duras que terminan siendo la respuesta de los trabajadores ante lo que es la evasión por parte del empresario. Entonces, evidentemente, en esta conversación donde el planteo que hace Ernesto y su equipo, creo que nuestra federación ha abierto las puertas para que justamente de primera mano los compañeros escuchen cuál es su opinión, también sepan ustedes de primera mano cuál es nuestra opinión como Federación de la Bebida y qué matices o diferencias importantes tenemos de todos temas que son sustanciales para nosotros como la negociación colectiva y el derecho a la ocupación. Así que le devuelvo el micrófono al doctor. Gracias. No, yo aprovecho la pregunta precisamente para dar una respuesta y aclarar lo que puede ser leído como una postura que no sostenemos, y el ejemplo que tú pusiste es el más gráfico. Seguramente en el Consejo de Salarios, cuando negociaron los centros de capacitación, no lo hicieron con la injerencia de los representantes del Poder Ejecutivo, porque los representantes del Poder Ejecutivo no tienen potestades legales para ingerir en condiciones de trabajo. ¿Oye, ¿no es cierto? No. Bien. No, firmaron el Poder Ejecutivo. Firma tripartito. No. Una cosa es que el laudo salga con el acuerdo de las tres partes, y otra cosa, porque los delegados del Poder Ejecutivo, la ley no les permite establecer o incidir, tener injerencia en condiciones de trabajo. Son cosas distintas. Seguramente si la Federación y el centro fabricante no se hubieran puesto de acuerdo, los centros de enseñanza no se hubieran creado porque el Poder Ejecutivo no puede incidir. Bien, ¿estamos de acuerdo en eso? Bien. Entonces, si estamos de acuerdo en eso, lo que nosotros decimos es: no va a haber temas excluyentes en la mesa del Consejo de Salarios, como no lo hay hoy. Lo que no puede haber, como tampoco lo hay hoy, es que el Poder Ejecutivo tenga actos de injerencia en materias diferentes a los salarios mínimos y las categorías. Entonces, la discrepancia que aparentemente tenemos no es tal, porque, reitero, nosotros no estamos diciendo los consejos de salarios tienen prohibido discutir
todos aquellos temas que los actores sociales quieran discutir. No, en absoluto, todo lo contrario. Podrán seguir discutiendo y acordando, como hizo la Federación con sus centros de enseñanza, de la misma manera que pasa hoy. Me pareció buenísima y agradezco la pregunta para evitar esa confusión. En lo que tiene que ver con la ocupación y el lockout o el abandono, a ver, lo que nosotros decimos es que nosotros no entendemos la ocupación como una manifestación legítima del derecho de huelga. Pero también decimos que los hechos son hechos y no van a desaparecer simplemente por una postura de legitimación o de tolerancia. Sin duda que frente a un abandono de una empresa en el cual los trabajadores se ven en la necesidad de adoptar una medida, nosotros la responsabilidad que tendremos es de sustituir esa especie de justicia de mano propia para que con los instrumentos que tiene el Estado garantice precisamente lo mismo que la acción sindical pretendería garantizar. Bueno, compañeras, compañeros, creo que después de la intervención del licenciado, del economista, perdón, no es licenciado, no empecemos con los títulos licenciados, del economista Ernesto Talvi y de su equipo, creo que ha sido una charla muy interesante. Cada uno después sacará sus conclusiones de lo que se dijo aquí. Nuestra contribución es para que todos los compañeros y compañeras formen su opinión y bueno, y ayude a la construcción democrática de un país donde evidentemente que los candidatos a la presidencia asistan a una charla con trabajadores. Cualquiera de ellos no tuvo ningún inconveniente en venir, eligieron su fecha de acuerdo a la conveniencia de cada uno, de acuerdo a sus agendas. Creo que marca el perfil de una sociedad como la nuestra, que permite que en la Casa de los Trabajadores los candidatos vengan, expongan, donde den su opinión y que nosotros como trabajadores le hagamos las preguntas que entendemos necesarias y que además en el marco del respeto escuchemos atentamente cuáles son unas y otras posturas, tanto del equipo como de los trabajadores. Antes de irse, como hacemos siempre con todos los candidatos, la idea es entregarles una agenda de la Federación de la Bebida, que tal cual le dijimos a Daniel Martínez, es un poco tarde para una agenda, pero para la campaña puede llegar a servir para las fechas que vienen, y que, como algún medio de comunicación dijo por ahí que ninguno de los candidatos toma, dijeron que ninguno toma alcohol. En algún medio dijeron que no toman alcohol. Le vamos a hacer entrega de una jarra cervecera, pero que bueno, que con agua también queda bien, así que la disfrutan entonces de la campaña. Bueno, muchas gracias.